Bien, Tiro al Blanco de nuevo aquí con ustedes, iniciándose esta nueva semana. El poeta Pedro Mir, durante su militancia en el Partido Socialista Popular primero y luego en el Partido Comunista Dominicano, que fue la continuación, decía con toda propiedad, y eso fue establecido en el programa del PCD, al inicio del 66, después de la Revolución del 65, que cada vez que la clase dominante dominicana, sus partidos, sus cúpulas militares, su alta jerarquía eclesiástica se ven amenazadas por la irrupción de la indignación y de la movilización popular, esgrimía, y que eso se podía comprobar históricamente, el peligro haitiano, la invasión haitiana, denominada siempre porque es una modalidad para engañar como invasión pacífica. ¿Por qué digo para engañar? Porque no es verdad que existan invasiones pacíficas. Y en consecuencia ellos quieren atribuirle a un proceso migratorio pacífico, como todos los procesos migratorios de carácter económico, desde un país de más bajo nivel de desarrollo a otro de relativamente más alto. No importa que en nuestros casos seamos los dos países dependientes, con grados de atraso fuertes en el desarrollo de la fuerza productiva, con un capitalismo deprimido. No importa, si uno tiene mucho más posibilidades que el otro, y más si son fronterizos, se produce ese flujo migratorio. Pasaba con Nicaragua, más antes que ahora, y Costa Rica, y así con países vecinos. Pero la migración fundamental, el flujo migratorio es hacia las potencias imperiales. Hay que decir que ahí hay una distinción que hay que hacer. Las potencias imperialistas, en este caso Estados Unidos, es culpable del empobrecimiento dominicano y haitiano y en consecuencia la migración haitiana y dominicana hacia Estados Unidos es como una especie de reversión. Estrangulan estos países y ellos reciben la migración de las personas que quieren sobrevivir, quieren salir de condiciones de pobreza, lograr determinada estabilidad, y bueno, ese flujo es un flujo enorme que allá no califican de invasión, porque bueno, sería muy atrevido con una potencia, una superpotencia, esté hablando de que la migración es invasión. Pero aquí la clase dominante ha esgrimido ese recurso de calificarla como tal. Y hay que decir que migración no es igual a invasión, que la migración es un fenómeno socioeconómico, a veces tiene un componente político cuando son países sometidos además a la guerra, al exterminio, a las masacres. Tiene que ver en lo socioeconómico también con el efecto sobre ellos de los fenómenos naturales. Entonces, el tema del deterioro de las condiciones de existencia provoca una tendencia natural de los pueblos, de las partes más afectadas de los pueblos, a buscar la manera, aún sea fuera de su frontera, y sacrificando ese elemento porque todo el mundo quiere ver en su terruño, en su barrio, es decir, la gente tiende a querer donde nació, sin embargo se zafan de esto para ver si logran sobrevivir y poner en condiciones mínimas de existencia a sus familiares. Ese es el fenómeno migratorio aquí. Pero ahora, como emerge un movimiento político-social, como es Marcha Verde, en los dos momentos en que se han planteado movilizaciones con alto contenido político, como fue la
gran marcha del 16 de julio y ahora la concentración frente al Palacio, se activan las fuerzas antihaitianas. Y aquí el antihaitianismo tiene un fuerte componente racista, porque está cimentado en su fase inicial por los colonialistas pro-españoles, desde la época en que el país se separó de Haití, proclamó su independencia con Duarte, comenzó el proceso de anexión. Y siempre todo el tema de las grandes potencias habitadas por poblaciones blancas, con Haití le han tenido una hazaña muy especial, porque fue el primer país en independizarse y la primera colonia y régimen esclavista en hacer una revolución social en nuestra América. Y ayudar sensiblemente, porque fue capital Haití, para ayudar a Simón Bolívar al proceso de emancipación de nuestra América. Entonces eso los colonialistas no lo perdonan y han sembrado una mentalidad apoyándose en el hecho de que República Dominicana, dicen República Dominicana, este territorio, esta parte occidental de la isla, oriental de la isla, se separa de Haití siendo colonia española. No existía la República Dominicana. Entonces, realmente no se trata de que Haití ocupó la República Dominicana, no, ocupó una colonia española. Y eso tenía que ver con todas las ímpetus liberadores que tenía el proceso haitiano, una revolución antiesclavista, que realmente, y además pro-independencia, pro-república, claro, con todas las taras que implicaban la situación de Haití en términos materiales. Pero de todas maneras, no fue que Haití ocupó la República Dominicana, sino que expande la revolución en la isla contra el colonialismo español y contra las potencias coloniales. Y eso tampoco se lo perdonan. Claro, eso tuvo un problema, que fue que la identidad nacional dominicana ya se había formado y que además el régimen de ocupación haitiano tuvo tantas deformaciones que provocó que una pequeña población, que era lo que había aquí, poco más de 100.000 habitantes, se sembrara el espíritu de nación y se separara de Haití para fundar la nación, para fundar la república, el régimen republicano. Pero pronto lo traicionaron y anexaron a España, y después de derrotada la anexión por la restauración, vinieron con el tema del neocolonialismo, de la recolonización por Estados Unidos. Y todavía estamos, Haití y República Dominicana están recolonizadas por Estados Unidos. En Haití gravitan también las potencias europeas con más fuerza en términos culturales, sobre todo Francia. Pero entonces hay que combatir con fuerza esa idea eje que confunde de que la emigración haitiana es una invasión. Lo primero es lo siguiente, todas las invasiones llevan en sí la violencia, el ejército, las Fuerzas Armadas, el saqueo, el poder económico, político del otro país. Haití es un país mucho más débil que nuestro país. Entonces el tema hay que darle respuesta en términos migratorios, en términos de política migratoria, pero clase dominante y partidocracia corrompida hacen de la frontera un gran negocio. Y por eso ese problema sigue agravándose en la República Dominicana, y entonces quieren culpar a los emigrantes y a las emigrantes haitianas de lo que está produciendo la clase dominante, gobernante dominicana y haitiana, y sobre todo las potencias imperialistas en ambas partes de la isla. Lo dejamos ahí, pero este es un tema apasionante y que es necesario tratar con toda su profundidad para ir desbrozando, echando a un lado las confusiones. Las confusiones hechas con toda la mala intención para enfrentar dos pueblos que tienen que enfrentarse al imperialismo estadounidense y a las clases dominantes que les sirven. Vamos con ustedes. Bien, quienes viven hablando de la invasión haitiana y de todo esto, dejan a un lado
lo que es un proceso de invasión destructiva de las transnacionales que le sirven a las grandes, que tienen su asiento y son defendidas por las grandes potencias imperialistas con todo su poderío militar, que han impuesto una ocupación militar a Haití y que tienen una serie de instrumentos para mantener bajo el control militar a la República Dominicana. El cuerpo de asesores norteamericanos domina las instituciones armadas. El FBI está metido en la policía. La CIA controla toda la inteligencia del país. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional tienen intervenida la economía. Cuando ellos imponen cursos de modelos económicos. Y además, en toda la mecánica, en términos de los modelos económicos, son modelos, lo que le llaman de expansión hacia afuera, que dependen fundamentalmente de las exportaciones y de la gravitación de todo el proceso de importación-exportación. En ese contexto, está amenazando al país, ya habiéndole hecho estragos irreparables, como lo que ha pasado en Pedernales con la Alcoa, lo que pasó y sigue pasando en Cotuí, con la Rosario Resurс primero y ahora con la Barrigol. Pero como hemos dicho, ahora la ampliación del programa minero apunta en varios puntos neurálgicos del país, con minerías que tienden a provocar graves daños, no solo al medio ambiente en general, sino a las fuentes de agua del país. Es el ataque, es la invasión transnacional. Las compañías mineras tienen esos ejércitos mundiales siempre detrás a la cordillera central, el principal reservorio de agua del país. Lo intentaron por Miranda y no han podido, y lo están intentando por San Juan y la tienen difícil. Pero esa amenaza debe dar lugar y está dando lugar a algo muy diferente en términos de lo que es el concepto de defensa, el falso concepto de defensa de la patria, de los que se han hecho presa de la idea de que el enemigo de la República Dominicana no es ni siquiera el gobierno haitiano para ellos, es el pueblo haitiano que emigra. Como si el pueblo dominicano que emigra a Puerto Rico, que emigra a Venezuela en determinado momento a España, fuera el enemigo de esas sociedades, no. En el caso de las potencias imperiales es el resultado de su propio estrangulamiento económico. Y van allá y son sobreexplotados allá. Hay que decir que siempre las migraciones producen más que lo que reciben. Es decir, el emigrante, al ser sobreexplotado por todas las condiciones que implican la indocumentación, están en condiciones mucho más difíciles y producen mucho más dinero. Lo que pasa es que eso no llega a los pueblos de esos países, sino a los grupos élites, a las clases dominantes. Y eso ha pasado en la República Dominicana con la emigración haitiana. Metámosle el fuerte a la minería destructiva, que eso sí la están imponiendo los verdaderos enemigos de la patria. Pausamos y volvemos. Cuidado. Bueno, es sabido que en los Estados Unidos el dominio político ahora lo tiene una corriente ultraconservadora que tiene muchos vasos comunicantes y asociaciones con sectores de las sectas religiosas en los Estados Unidos. Una religiosidad conservadora, ultra reaccionaria, que pareciera resurgir del medioevo, se mezcla con la política, se mezcla o reemplaza la política tradicional, la sustituye para responder a la dominación en términos del gran capital o de sectores del gran capital, por decirlo así, porque también en el capitalismo hay sectores fuertes en pugnas por el control.
en el marco de la competencia entre grandes consorcios y grandes monopolios y grandes grupos. Todo eso está gravitando sobre América Latina, donde la ola conservadora que viene dándoles golpe fuerte a aquella oleada progresista, transformadora, que inicia Venezuela después del gran levantamiento México en Chiapas. Hay dos nuevas señales de esos golpes, o amenazas ya de golpe. Uno es en Costa Rica, donde aparece una cara conservadora, religiosa, de secta, mezclada en el tema político, amenazando con imponerse sobre sectores más moderados. E igual también en Ecuador, con el tema este del referéndum, de la victoria del sí. Y es que Lenin, un tan buen nombre, que fuera vicepresidente, ahora está aliado a esos sectores religiosos para cerrar el camino en términos políticos electorales a Correa. Pero ya analizaremos con más detenimiento este tema, porque hay responsabilidades en los errores del progresismo y en sus límites con esta oleada conservadora que nadie debe apoyar de ninguna manera, independientemente de los defectos de la contrapartida que se está debilitando. Vamos pues a despedirnos por el día de hoy en este espacio donde ciertamente se puede decir y se dice, y se analizan las cosas de otra manera y de manera muy diferente a como otros no se atreven. Bueno, un fuerte abrazo y hasta mañana martes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.